de Génesis hasta Malaquías. Era el libro que estaba en el tiempo de los apóstoles, que todavía se estaba escribiendo, y ya los libros que iban a ser libros en un postrer tiempo, por ejemplo en los primeros siglos de nuestra era, empezaron a haber escritos, no una Biblia, no un Nuevo Testamento, sino por ejemplo algunas cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las otras cartas. Dentro de esas cartas hubieron libros apócrifos que posteriormente no fue aprobado como libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero enseñar algo que tiene vida, porque la palabra en el Antiguo Testamento cobra vida cuando nosotros aplicamos para nuestras vidas. Mayormente que esta palabra que les voy a enseñar ahora tiene que ver con nosotros los hijos de Dios. Y cuando yo digo que somos hijos de Dios, nosotros nacimos en el Espíritu, en el agua y en el Espíritu, según dice Jesús en el libro de Juan. Entonces cuando nacimos en el Espíritu, hemos nacido, en otras palabras, en Dios. Es decir, que ya empezamos a tener vida con Dios, que es un Dios que está en espíritu. Pero las promesas del Antiguo Testamento sirven para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el escritor de los Hebreos menciona de que los que tienen fe, es decir, de los que somos creyentes en Jesucristo, somos creyentes en el sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo dice que somos hijos de Abraham. Los que tenemos la fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, entonces nosotros tenemos acceso a las bendiciones, a las promesas que Dios hizo para Abraham. Vamos a ver en el libro de Génesis, en su capítulo 15, voy a leer el verso 1 al verso 11. Dice así, de esta manera voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, es decir, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, es decir, sobre los sacrificios. Y Abraham las ahuyentaba, las reprendía. Padre Celestial, muchas gracias en este momento.
Te alabamos, te glorificamos, Padre, de todo corazón, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande y eres un Dios de misericordia. Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que traspasa hasta lo profundo, Señor, de nuestros huesos, nuestros tuétanos. También, Padre, tu palabra discierne nuestros pensamientos, conoce nuestros pensamientos, nuestros buenos y malos pensamientos. Y perdónanos, Padre, porque como humanos que somos, pasan cosas, Señor, malas que a ti no te agrada en nuestras mentes. En este momento yo voy a predicar tu palabra. Espero, Señor, que tú bendigas este lapso de tiempo. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, el tema para hoy es pelea por tu bendición. Hermanos, yo creo que hay un tema que hemos descuidado mucho los que somos predicadores de la palabra del Señor. Y el tema, el asunto bien importante que hemos descuidado es la guerra espiritual. En algunas congregaciones se predica sobre guerra espiritual, en algunas no. Por eso digo, hermanos, que hemos descuidado de la guerra espiritual. Hay personas que contradicen la guerra espiritual, que eso no tiene base bíblica, que un montón de cosas, que buscan otras citas bíblicas. Pero yo estoy convencido, cuando leo la palabra, pongo la atención, le pido al Espíritu Santo que me dé iluminación para poder entender su palabra. Jesucristo, cuando Él vino sobre la tierra, usted se recuerda, ¿en qué momento Jesús peleó la guerra espiritual? Bueno, todos ya sabemos, cuando Él se encontró con Satanás en el desierto, Él ganó la batalla. Pero ahí siguió peleando la batalla. Pero donde Jesucristo destruyó totalmente, tal como dice el libro el apóstol Pedro, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso se llama guerra espiritual. El apóstol Pablo es un maestro también de la doctrina cristiana, y él también habla mucho de la guerra espiritual. Hay personas, la mayor parte, por supuesto, la mayor parte de los cristianos evangélicos pelean la guerra espiritual. Lo único que no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando una persona va a hablar de la palabra del Señor a una persona incrédula, esa persona está atada por el enemigo. Y si usted le habla la palabra, usted está en guerra espiritual, aunque usted no se da cuenta, aunque usted no esté orando, pero está en una guerra espiritual, porque con la palabra, la espada del Espíritu que usted utiliza para evangelizar a esa persona, usted está peleando contra el reino de las tinieblas para que deje a esa persona esclavizada. Aquí podemos entender que cuando Dios hizo promesas grandes a su siervo Abraham, que en ese tiempo, en ese momento, se llamaba Abram, que significaba el gran padre. Posteriormente, el nombre de Abram se cambió a Abraham. Entonces, los dos nombres tienen significados importantes. Por ejemplo, Abram significa el gran padre, Abraham significa el padre de muchedumbre. O sea que ese título ya lo traía Abraham, porque aunque no tenía hijos, pero su nombre indicaba que Abraham era un gran padre. Pero después de que Dios firmó un pacto con Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbre. Dios le había prometido a Abraham, aunque no tenía hijos, dice la Biblia, la esposa de Abraham vivieron tantos años, unos 30 o 40 años sin tener hijos. Pero como Dios había prometido que él iba a tener un hijo para heredar, porque Dios ya había planificado y había un plan sobre la vida, sobre la humanidad, en este caso, sobre nosotros los que hemos creído en Jesucristo, que somos hijos de Abraham en la fe.
Es decir, que Abraham es el padre de la fe, o de los que tienen fe. No es el padre, perdón, no es el padre de la fe, sino de los que tienen fe. Dios le había prometido que le iba a dar todo lo que es Canaán para heredar suya, para sus hijos. Él no tenía propiedad porque venía de Ur de los Caldeos, después llegó a Harán, que actualmente es Siria, pero el lugar de nacimiento de Abraham era Ur, un lugar que estaba en Irak, ¿verdad? Entonces Abraham se trasladó para Harán, que actualmente es Siria, pero ahí no terminó su recorrido porque Dios no había terminado de hacer su pacto con él. Entonces, estando no sé cuántos años estuvo en Harán, Dios le dijo que saliera otra vez de Harán, aunque él pensó que era la tierra que Dios le había mostrado y que iba a estar. Pero Dios le dijo que no era allí, que tenía que buscar otra tierra, de manera que Abraham agarró camino, se fue con su sobrino Lot, con su esposa Sarai, llegaron a Canaán. Estando en Canaán, en la tierra palestina, que hoy se conoce como la tierra palestina, que es un territorio bastante grande y todo, que ahora ya Canaán está dividido pues en varias naciones. Por ejemplo, Canaán se puede conocer ahora como Israel, Palestina, Jordania, Cisjordania, y otros países. Por ejemplo, en el norte está Líbano, por ejemplo, y otra parte de Siria, que en ese tiempo era Canaán, que los reyes de israelitas habían conquistado después de esta promesa. Pero bien, Abraham se preguntó y le dice a Dios: Señor, ¿en qué voy a conocer? ¿En qué voy a saber si voy a poseer la tierra de Canaán? Entonces Dios le indica que él llevara 5 tipos de sacrificios. 5 tipos de sacrificios: un novillo, un cabro, una oveja, una paloma y una tórtola. Dios, ahora mi pregunta: ¿por qué Dios le pide? Dios no necesitaba de eso, pero él quería saber si Abraham tenía gratitud en su corazón, porque a través del sacrificio estaba demostrando que estaba creyendo en Dios. Porque cuando le dice: tráeme los sacrificios, y él creyó. Pero no solamente el sacrificio, sino él creyó cuando Dios le dijo que Dios le iba a dar hijos, aunque en su mente pasaban muchas cosas, pensamientos negativos. Pudo haber pensado: ¿cómo voy a tener hijos si ya tengo años de vivir con mi esposa? Hemos tratado de muchas maneras que tengamos hijos. Sin embargo, por eso le dijo a Dios: no me ha dado prole, es decir, no me ha dado descendencia. Entonces, y él estaba un poco enojado, se puede decir, porque él dice: el que va a heredar mis cosas, es decir, que ya tenía una propiedad, tenía riqueza, aunque no tenía en totalidad las bendiciones de Dios. Siervo que nació en mi casa será mi heredero. Bueno, Dios le dice: no será él tu heredero, sino tendrás un hijo. Entonces él que se quedó pensando, porque en ese tiempo tenía 80 años aproximadamente. Y Dios le dice: salga para afuera. Y Abraham salió para afuera y le dice Dios: mira al cielo. Muy bien, él se quedó mirando al cielo y le dijo: cuenta las estrellas. Y él empezó a contar las estrellas y se perdió el conteo y todo. Entonces Jehová le dice: así será tu descendencia. Me imagino, no dice la Biblia, que Dios estaba mostrando una figura para figurar a sus hijos. Así como las estrellas son incontables, así iban a ser sus hijos, su descendencia. Entonces prácticamente Abraham, un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre muy inteligente, se va a recostarse
y empezó a ver dentro de su espíritu. Ustedes saben, hermano, exactamente que cuando vamos a dormir por las noches, en las tardes, ustedes descansan, por ejemplo, si usted es un agricultor, usted empieza a sembrar 50 cuerdas de papas, por ejemplo. Bueno, usted ya planificó la tierra, son 50 cuerdas, usted ya tiene la semilla, ya tiene el abono, y ya está listo. Entonces, todavía usted no ha sembrado la semilla, está en la semilla de la tierra, todavía no ha llovido, pero usted ya se está imaginando de la cantidad de producto que usted va a levantar de la tierra. Por ejemplo, usted va a pensar, si yo ganara 2,000 quetzales por cuerda, por 50 cuerdas, voy a tener, bueno, es un pensamiento del ser humano, voy a tener 100,000 quetzales. Bueno, usted se imagina que tiene los 100,000 quetzales en sus manos, se imagina que con eso voy a comprar terreno, voy a comprar una casa o voy a comprar un carro. De igual manera, Abraham, cuando él vio las estrellas que no podía contar, cuando se acostó, cerró sus ojos, pudo ver a cantidades de hijos que él nunca había escuchado de alguien decirle papá, nunca había escuchado. Pero en ese momento Abraham pudo sentir en su espíritu que toda esa cantidad de niños le decían papá. Por ejemplo, ahora yo mencioné que Abraham es padre de los que tienen fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que Abraham es mi padre en la fe en Cristo Jesús. Bueno, hace más de 4,000 años, Abraham pudo soñar que iba a tener muchísimos hijos, porque creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Ahora bien, cuando él obedeció a Dios, trajo los sacrificios, el buey, el cabro, la oveja, las dos palomas. Él había partido por la mitad, dice. Pero venían, miren qué importante saber esto, venían aves de rapiña sobre los sacrificios. Es decir, que querían comer los sacrificios. Que los sacrificios de Abraham indicaba las bendiciones. El sacrificio de Abraham indicaba gratitud a Dios, pero también indicaba un pacto de bendición, que Dios había pactado con Abraham que iba a tener muchos hijos, pero que tenía que ofrecer un sacrificio. Entonces venían las aves de rapiña a querer comer a los sacrificios, dice la Biblia, en la carne de los muertos, es decir, de los sacrificios. ¿Qué hacía Abraham? Abraham los ahuyentaba. Eso significa, apreciables hermanos, que cuando Dios promete algo para nosotros, porque todos estamos bajo promesas, hay de aquella persona que no cree en las promesas, que las bendiciones que vienen espontáneamente o por suerte, porque todavía hay cristianos que no conocen el concepto del reino, como vuelvo a repetir, piensan que lo que va llegando en sus vidas, la bendición, la casa, el terreno, los hijos, el dinero, el carro, la casa, piensan que es una suerte. Pero nosotros no creemos en estas cosas, porque la suerte tiene que ver con el ocultismo. Pero aquí estamos hablando de las promesas de Dios. Dios, él le había prometido de bendecirlo, por eso le exigió que Abraham sacrificara. Y cuando venían las aves de rapiña sobre su sacrificio, él lo reprendía. Eso significa, el sacrificio representa las promesas de Dios para con nosotros. Número uno, el sacrificio representa gratitud en nuestros corazones a Dios. El sacrificio representa obediencia a la palabra de Dios. Las aves de rapiña representan los demonios, representan las circunstancias, representan los espíritus que nos atacan.
Lamentablemente muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas en nosotros, porque a veces cuando más se acerca a Dios, usted busca de la presencia de Dios, usted ayuna, ora, va en los cultos, a las vigilias y todo, usted hace un montón de cosas y gloria a Dios por eso. Sin embargo, en vez de que usted vea el resultado de sus oraciones, lo que está viendo son ataques del enemigo. Y quiero decirles, apreciables hermanos, en este momento es natural que tengamos esa guerra mientras que nosotros estamos esperando las promesas de Dios. Es natural que venga Satanás a atacarnos, porque lo que el diablo quiere es de que nosotros no recibamos las promesas, las bendiciones de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros los cristianos recibimos las bendiciones de Dios, entonces de nosotros sale acciones de gracia, que son los sacrificios. Y el enemigo no quiere que nosotros le honremos a Dios a través de las bendiciones que recibimos. Por esa razón nos ataca mucho. Usted se ha dado cuenta, después de que usted ha estado en los ayunos, mediodía, un día, 2 días, 3 días, después de su ayuno vienen los problemas en la casa. Lo que usted no se da cuenta es que es el diablo que quiere comer su sacrificio, que el diablo quiere perturbar su mente, que el diablo quiere apartarlo de Dios. El diablo quiere que usted empiece a pensar mal de Dios. El enemigo quiere que usted hable mal de Dios. Porque muchas veces los deseos de Satanás se cumplen en las personas, porque hay personas muy propensas y dicen: bueno, de balde estuve orando, de balde que di mi ofrenda, mi diezmo, y ahora no he recibido bendición. Y el enemigo se alegra cuando la persona habla de esta manera. Ahora bien, ¿qué hacía Abraham? Los ahuyentaba. Ya era de noche, como las 8 de la noche. Los ahuyentaba. Es decir, que los espíritus venían en la oscuridad sobre los sacrificios. Venían en la oscuridad. Quiero mencionarles algo. Usted sabe, hermano y hermana, en qué momento los espíritus te atacan más. Te atacan por las noches. Te atacan físicamente. Te atacan emocionalmente, psicológicamente. Te vienen malos pensamientos, te viene temor en la mente, y usted no sabe que esos son dardos de Satanás, porque lo que él quiere, destruir el plan de bendición de Dios hacia su vida. Él quiere que usted deje de creer en Dios. Lo que el enemigo quiere es que usted blasfeme el nombre de Dios. Pero Abraham, tenemos el ejemplo, Abraham los ahuyentaba. Eso significa que nosotros debemos de reprender mientras que nosotros estamos esperando de las bendiciones de Dios. Debemos de aprender de reprender los espíritus que atacan nuestras vidas. Lamentablemente hay cristianos conformistas que se han dejado de llevar por la ignorancia o por el concepto de un predicador que no tiene la revelación del Espíritu Santo. Porque hay hermanos que dicen: es que media vez ya estoy en Jesucristo, el enemigo ya no tiene nada que ver conmigo, ya no me ataca, yo vivo tranquilo, yo no creo en los brujos, yo no creo. Si usted no cree en la brujería, entonces usted no está creyendo en Satanás. Y si usted no está creyendo que existe un diablo, un enemigo, entonces, ¿de qué sirve estar luchando entonces? ¿De qué sirve se está liberando del pecado? Porque usted sabe que Satanás reina por medio del pecado. Pero si usted siente que ya que no debe de luchar contra las obras del enemigo, entonces usted tiene un serio problema, porque no se da cuenta de que el enemigo cada día nos está atacando. Abraham, siendo un amigo de Dios, acababa de platicar con Dios. Mire, acababa de hablar con Dios. Dios le dio una visión, Dios le dio el ejemplo de las estrellas. Él estaba platicando con Dios, al rato ya estaban las aves de rapiña. Ahí está. No quiere decir de que usted está adorando a Dios. El enemigo, los espíritus no te atacan. No,
Porque muchas veces nos equivocamos y decimos, estoy orando a Dios, así que ya olvídese que el enemigo ya no me va a tocar. No, eso son puras mentiras. Abraham acababa de platicar. Abraham había recibido una promesa de la herencia. Abraham había recibido la promesa de tener muchos hijos. Y al rato el enemigo lo empieza a atacar. Por esa razón, hermanos, debemos de aprender la palabra de Dios, donde nos enseña que nosotros debemos de reprender los espíritus. Y es por esa razón, aquí voy a incluir algo importante, hermanos y hermanas. Si usted ha orado por algún problema en su vida, gloria a Dios, porque sus oraciones han sido escuchadas por Dios. Pero se necesita de que una persona ore por usted, sea su pastor, sea su líder, una persona. Usted no se crea el superpoderoso ya porque ya tiene la unción. Yo soy un pastor, aunque soy un pastor nuevo, apenas tengo 10 años. Pero yo he necesitado de la oración de otros siervos de Dios. Tengo amigos pastores que oran por mí. Han habido otros siervos de Dios que me han enseñado la vida. Me han enseñado la palabra de Dios. Yo he leído la palabra de Dios por más de 40 años. Es un lector de la palabra de Dios. Pero yo he necesitado de otros hombres que tienen mucha experiencia en la palabra de Dios. Si usted se pregunta, pero ¿por qué usted no le pregunta al Espíritu Santo? Quiero mencionarles cómo, para aclararles las cosas. Lo que el Espíritu Santo me hace cuando le pido, me ilumina la mente. ¿Para qué voy a usar este mensaje? Este es lo que el Espíritu Santo me da poder, me da la unción para que la palabra que yo predique tenga mucha autoridad. Pero ahora, ¿qué es lo que hace mi maestro bíblico? Lo que él me va a enseñar, ¿qué significa una palabra? Si mi maestro conoce las historias, por ejemplo, ahora he leído estos versos de la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo no me ha dicho qué fecha fue escrito, en qué fecha fueron estas historias. Lo que el Espíritu Santo me da es el poder, la autoridad, la iluminación para aplicar la palabra de Dios a las necesitadas, a las personas necesitadas. Pero mi maestro me va a enseñar, esa escritura se escribió en tal año, este fue el escritor, se escribió con este propósito y me va enseñando. Por esa razón necesitamos de los ministros de Dios. Porque el apóstol Pablo vuelve a mencionar que es un maestro de la doctrina cristiana. Debemos de reconocer que él es un maestro de la gracia, del evangelio, del pacto de gracia. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos sobre lo que debemos de aprender, lo que debemos de hacer. El apóstol Pablo nos habla, vuelvo a repetir, de las grandes promesas. Nos habla de que somos hijos de Abraham en la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, si Abraham me ha enseñado que es un hombre que fue inspirado por el Espíritu, entonces nunca voy a dudar de los escritos de los grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en práctica, yo aplico la palabra que los apóstoles hablaron, aplico a mi vida, aplico a la vida de una persona, la persona se sana, se libera, se salva. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra poderosa. Es cierto que este libro es simplemente papel, aunque hay muchas personas ignorantes que dicen que la Biblia vino de los gringos. Bueno, pero esos ignorantes ya no existen ahora. Yo creo que los ignorantes de ahora son otros ignorantes
que siguen la ignorancia, pero ya no hablan de esa manera. Porque algunos ignorantes dicen que ahora ya saben que la Biblia se escribió allá en el Medio Oriente, allá en Israel, en Palestina, en Canaán, en Ur de los Caldeos, allá en Irán se escribieron muchas partes de la Biblia. Ya lo conocen, pero anteriormente decían que vino de los gringos, pero no. Las personas que escribieron la palabra de Dios en ese tiempo, hace 3.000, 4.000 años, eran hombres inspirados por Dios. O sea que Dios les inspiraba de acuerdo a la voluntad de Dios, y ellos usaban sus lenguajes para escribir. O sea que la palabra de Dios no fue dictada por Dios, como algunos creen que la Biblia fue dictada. No, la palabra fue inspirada. ¿Qué es una inspiración que hay? ¿Qué diferencia hay entre una dicción y una inspiración? Por ejemplo, yo soy pintor. Yo hago mis cuadros, por ejemplo, yo voy a diseñar mis cuadros. Pero ¿de dónde viene? Viene de mi inspiración, pero nadie me está dictando. Nadie me está diciendo que así vas a hacer el color, los árboles, las flores, aquí lo vas a hacer. Nadie. Son inspiraciones que sale de mí. Estoy hablando de un talento natural. Pero lo que estoy hablando aquí acerca de la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo. No era un talento natural de los profetas que escribieron la palabra. Por esa razón, hermanos, nosotros volvamos al tema que debemos de pelear por nuestras bendiciones. Nunca deje de orar, nunca deje de buscar a Dios, nunca deja de santificar su vida. Porque todos sabemos por la palabra de Dios que Dios se mueve a través de nuestros esfuerzos para santificarnos. No hemos llegado a personas correctas, porque aquí no hay personas perfectas. Todos estamos luchando, estamos en el proceso a nuestra perfección. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Otra cosa que quiero mencionarles. Gracias a Dios que han habido buenos siervos de Dios que nos han enseñado la palabra. Estos siervos de Dios son los que han sido iluminados por el Espíritu Santo, y los siervos de Dios que han estudiado la palabra de Dios. Pero lo que hacen los siervos de Dios es enseñarnos la palabra, no a convertirnos. Porque hay personas que no tienen la guianza del Espíritu Santo, piensan convertir a las personas a ser personas perfectas. ¿En qué manera? Ellos insultan a la gente, los tratan mal, los tratan hijos del diablo si la persona todavía está luchando por su vida, y ese predicador los trata como hijos del diablo, tratando la forma de que esa persona se afirme. Y no es así. La exhortación existe, porque la palabra de Dios es una palabra de exhortación. Pero exhortación no significa tratar mal a nadie, sino lo que Dios nos trata es de que nosotros seamos redarguidos por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Porque, como vuelvo a repetir, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros aquí tenemos esta regla, esta palabra, esta Biblia. Aquí contiene la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchas personas no lo creen, pero nosotros lo comprobamos con los hechos que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos sido testigos, como dijeron los apóstoles. Nunca dejaremos de testificar lo que hemos visto y oído, dijeron ellos. De igual manera, nosotros ahora nunca vamos a dejar de hablar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Hermano y hermana, no deje de orar, siga peleando. Si usted está orando por su hijo que tiene problemas de vicio, está en la borrachera, en las drogas, en otros pecados, sigue luchando, hermana y hermano. Si su esposo está perdido en los vicios, en la perdición, en el adulterio, en la fornicación, en otras cosas malas, ore, sigue orando, sigue peleando. Porque si el Señor ha prometido que sus hijos van a ser personas importantes, los hijos suyos, Dios le había prometido que iban a ser siervos de Dios, pero que ahora están en el mundo perdidos, en la rebeldía.
haciendo maldades, y nunca pierda la fe y nunca deja de orar, de guerrear contra las obras de Satanás, orando, reprendiendo toda obra del enemigo. Si usted está peleando por una bendición económicamente, siga peleando, porque en cualquier momento usted va a ver la realidad de Dios en su vida. Hermana, si usted está peleando también por su salud, porque ha estado confrontando una enfermedad seria que usted ha tratado con medicinas de muchas formas, sin embargo no lo ha logrado, siga peleando. En cualquier momento Dios va a demostrar su poder en su vida, así como Abraham ahuyentaba las aves de rapiñas que querían comer su sacrificio. El enemigo quiere robar el gozo, quiere robar tu ministerio, quiere robar tu don, quiere robar tu matrimonio, quiere robar tus hijos. Esto es lo que el enemigo trata. Pero hoy el Espíritu Santo, con su grande poder, Él nos traerá una bendición tan grande y tan poderosa. Sigamos peleando la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He peleado la batalla de la fe. Por lo tanto, dijo, me espera una corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que van a pelear la batalla, por supuesto. Nosotros estamos indicados para llevar el plan de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias. Nosotros como padres de familia nunca debemos de cansarnos. Nunca vamos a dejar de orar, de buscar de Dios. Nunca vamos a dejar de creer en la palabra de Dios. Amén. En este momento, hermanos, quiero hacer una pequeña oración con ustedes para que el Señor nos siga bendiciendo. Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta lidiarnos con las cosas que estamos pasando. Usted se está recuperando de su salud, o a lo mejor usted está a punto de ser operada por la enfermedad que lleva, pero yo sé que Dios hoy, si usted va a pelear hoy mismo el poder de la palabra, usted no está viendo un predicador que tenga mucha unción. Usted no va a ver un predicador internacional. Usted no se fija en los predicadores. Fíjese en la palabra, en las promesas, en el poder de la palabra de Dios. Yo simplemente transmito. Y hoy Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Padre Celestial, en este momento te doy la honra y la gloria, Padre, con todo mi corazón por tu amor y tu bendición, Padre, que tú tienes para con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Yo alabo tu nombre, Padre, glorifico y exalto el nombre de Jesús, mi Señor. Mi Dios, mira, Padre, a mi hermano que tiene problemas, Padre, en su hogar, en su matrimonio. Mi hermano que tiene problemas con los hijos, que los hijos están perdidos, que no tienen, Padre, esperanza de levantarse. Que posiblemente ese hijo, Señor, está a punto de ir a la cárcel. Pero Dios, te pido, Señor, que tú hagas una obra grande, real y poderosa. Mira a mi hermana, Padre, que está a punto, Señor, de entrar en una cirugía para extraer este problema de enfermedad de su cuerpo. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una bendición, una liberación por el poder de la palabra. Porque los espíritus tratan la forma, Señor, de destruir nuestra fe, de destruir nuestra confianza en tu palabra. Pero, Señor, yo sigo confiando aún, Padre, en los momentos muy difíciles. Porque tú te manifiestas, Padre. Aun cuando el enemigo nos ataca fuertemente, Dios,
Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Honramos y bendecimos el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Te doy la honra y la gloria, Padre. Te doy la alabanza y la adoración, porque tú has hecho grandes cosas. Mira, Señor, la salud de mi hermano, mi hermana. Hoy, Padre, toca, Señor, que esa enfermedad se desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Esa, Señor, presión alta, presión baja, problema en la sangre, Dios de la gloria, azúcar, colesterol, cualquier problema, Padre, en los riñones, en los pulmones, en los pies, en las manos, en la cabeza, hoy mismo, en el nombre de Jesús, declaro que mi hermano y mi hermana es sana, para la honra y la gloria de tu nombre, porque hemos confiado en tu palabra y en tus promesas. Tú nos has hablado, Señor, en este momento. Señor Jesús, muchas gracias. Te agradezco por la bendición que tienes para con nosotros. Te lo agradecemos, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor, y por la comunión del Espíritu Santo. Amén, Señor.